¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El Partido Acción Nacional, este instituto político que surge de la mano de diversos empresarios, quienes presumían de ser hombres de bien, hombres respetables, preocupados, por supuesto, por el bienestar de las conciencias, por el desarrollo de nuestro país, hombres que de una u otra manera tenían vínculos con el nazismo, con su forma de pensar, en donde, por supuesto, las clases sociales importaban, en donde el apellido marcaba el derrotero de una persona y en donde la distribución de la riqueza era de todos colores, de todos sabores, pero jamás, por supuesto, jamás de manera equitativa. Un partido que supuestamente nació para hacerle frente a estos conceptos revolucionarios emanados de la justa que inició Francisco I. Madero, un hombre al que algunos ubican como un personaje de derecha, otros como un personaje humanista, otros más como un verdadero socialdemócrata, si tuviéramos que enmarcarlo en la discusión actual, pero que a final de cuentas para el panismo, para su clase dominante, para su doctrina, para su séquito religioso, pues eran una verdadera amenaza. Una relación que siempre fue de una enorme hipocresía. ¿Por qué? Porque desde que llegó el cachorro de la revolución, el corruptazo Miguel Alemán Valdés al poder, comenzó a hacerle guiños a este grupo de empresarios. Sí, algunos de ellos activistas reales, por cierto, que sufrieron la represión por parte de la dura mano priista, pero que a partir de la década de los ochentas, para ser exactos, con la llegada del neoliberalismo al poder de la mano de Miguel de la Madrid y posteriormente Carlos Salinas de Gortari, ya Ernesto Cedillo Ponce de León, se acomodaron en su justa perfección. El propio Diego Fernández de Ceballos reconocía que por qué iban a votar en contra de las iniciativas del PRI cuando pensaban exactamente igual y cuando el PRI se había robado, decía él, o se había plagiado su plan de gobierno. A partir de ahí, el PAN perdió total identidad, se convirtió en un partido cómplice, dejó ver su peor rostro, ya no tenía absolutamente nada, pero nada que pudiera representarlo de una manera correcta, que pudiera convertirlo en representante de la justicia social. Se entregó a manos llenas de forma sumamente, pero sumamente cómoda a una vorágine mundial en donde el pragmatismo imperaba ante cualquier razonamiento. Los bárbaros del norte, lejos de fortalecerlo como partido político, lo convirtieron en una especie de cubil en donde lo importaba, lo que importaba realmente era continuar con el despojo de recursos naturales. Llegó al poder con Vicente Fox Quesada, con Felipe Calderón Hinojosa, en la llamada docena trágica, como bien la define la maestra Olga Warnat, dos personajes protagonistas de una situación verdaderamente dramática para nuestra sociedad, tanto en el aspecto económico, pero sobre todo en el aspecto de la violencia. Precursores, protagonistas de la necropolítica como estilo de gobernar. Posteriormente entregaron el país de nuevo al PRI. Enrique Peña Nieto, consolidando esta alternancia ficticia, este juego, ¿no? Este juego de sillas, en donde la intención era crear el bipartidismo en México, hacer a un lado una tercera opción y seguir el camino marcado desde los Estados Unidos. Pero el PAN comenzó a tener fracasos en toda la extensión de la palabra, comenzó a tropezar constantemente cuando su careta se derrumbaba. Entre más se politizaba la sociedad, entre más la sociedad tenía acceso a la información, entre más la sociedad podía ir conociendo realmente lo que pensaban y cómo actuaban sus dirigentes, en cuanto la sociedad tuvo acceso a otro tipo de voces, el PAN comenzó a mostrarse como lo que era, un partido rapaz, un partido en que fue y comenzó a ser dirigido por sujetos sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de principios, sin ningún tipo de decencia. La época de Ricardo Anaya, seguida, por supuesto, por personajes tan inefables como el propio Marco Cortés, dieron muestra de hacia dónde se hundía el Partido Acción Nacional.
Los resultados del pasado 2 de junio marcan perfectamente este periplo y lo marcan de tal manera que vienen a evidenciar las enormes diferencias entre los panistas, que de manera soez, me atrevería a decirlo así, comienzan a disputarse a mordidas, a arañazos, a gritos, en lo poco que les queda ya como instituto político. El último capítulo que estamos viendo, y damos paso precisamente a la información, más allá de esta opinión que compartimos con ustedes, se da después de una entrevista de Max Cortázar. Max Cortázar, es importante escucharlo, es importante leerlo por los intereses que representa este hombre. Parte fundamental del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cercano a diferentes intereses empresariales emanados particularmente de la ultraderecha, y un hombre que sabe jugar sucio, pero un hombre que se dio cuenta que en esta ocasión no le funcionó para nada. Esa estrategia verdaderamente reprochable. Este hombre fue el vicecoordinador, si lo queremos llamar así, de la campaña de Xóchitl Gálvez. En realidad era el hombre fuerte, el hombre clave, el hombre que decidía muchos de los derroteros al interior precisamente de esta serie de ocurrencias que se fueron presentando entre la candidata y sus seguidores, así como también los dirigentes de los partidos que la apoyaban. Y Cortázar estuvo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva y en ella habló de todo en un momento dado. Insistió, por supuesto, en que los programas sociales fueron la diferencia, ¿no? Nuevamente mostrando este espíritu de minimizar a la gente, de tratar a la gente como menor de edad, con cero autocrítica. Es cierto que los programas sociales jugaron un papel, nadie lo va a negar, pero no desde la óptica que Max Cortázar y otros panistas intentan convencernos. No fue por una cooptación, no fue por una extorsión, no fue por un chantaje, fue por un gobierno que volteó a ver a ese sector de la población, que mejoró la calidad de vida de ese sector de la población, que logró la representatividad de ese sector de la población, que por supuesto no iba a apoyar a un grupo que lo había denostado durante todo el tiempo, que lo había ofendido y que gozaba haciéndolo de nuevo, a tal grado que llegaba hasta insultos y después de manera hipócrita, ¿no? Trataba de convencerte de que les dieras su voto. En esta misma charla confirma que Lorena Becerra, una mujer que tiene un prestigio como encuestadora, puedes coincidir con ella o no en el tema político, pero como encuestadora tiene un cierto prestigio, pues era quien les daba los números, esos números que dice Max Cortázar nos llevaron a salir y decir que habíamos ganado, ¿no? 6 gubernaturas, además de la presidencia de la República. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué no quieren asumir que mintieron, como lo hicieron durante toda la campaña? Eso es lo que pinta a esta oposición de cuerpo entero, su incapacidad para reconocer que son unos mentirosos, porque lo difícil no es decir la mentira, lo difícil es reconocer que mentiste. Y aun cuando se les vino un tsunami guinda como tal, cuando se les vino una votación masiva a favor de la otra opción, son incapaces de hacer una mea culpa como tal. Prefieren enrollarse en la bandera francesa y gritar viva la resistencia. Que caray, no van a decir viva la revolución, ¿verdad? Para nada, ellos tienen que ver siempre más allá y por lo tanto cruzan el charco y para ellos viva la resistencia, como los franceses. Incluso ya están escuchando la marsellesa todos los días a través de Spotify para que precisamente quede muy claro cuál es su compromiso con la movilización social de esas incomprendidas masas rosas que son construidas alrededor, por supuesto, de esa ciudadanía que no ha podido todavía entender por qué perdieron, si ellos en el concierto de Manuel y Mijares vieron que Xochitl ganaba, si ellos en los aviones vieron que Xochitl ganaba, si ellos, por supuesto, en el hipódromo vieron que Xochitl ganaba, si ellos en los clubes sabían que Xochitl había ganado. Es más fácil echarle la culpa a Guadalupe Tadei, ¿no? A quien acusan de haber salido muy tarde y que por eso los confundió, cuando ya Guadalupe Tadei explicó perfectamente por qué salió a esa hora y tuvo que ver directamente con el cúmulo de cifras que tenían que dar a conocer y que tenían que cotejar para garantizar una servidumbre. Pero lo mejor de la entrevista, y aquí paso ya a la esencia de todo este tema y perdón por el rollo,
tiene que ver con el pleito con Marco Cortés. Ya Carlos Loret de Mola, y lo comentábamos aquí, había dado a conocer que Marco Cortés le había gritado de una manera déspota, soberbia, a Xóchitl Gálvez por atreverse a felicitar a Claudia Sheinbaum. Bueno, Max Cortázar confirma que así fue, que con esos modos, con esas maneras, Max Cortázar fue a agredir a la candidata. ¿Por qué? Porque se enojó de que Xóchitl Gálvez tuviera ese pues ese dejo demócrata de reconocer que había perdido y que le marcara a Claudia Sheinbaum, que Xochitl Gálvez había perdido y que esta última Xochitl le marcara a Claudia Sheinbaum para felicitarla por su victoria. Cortés entró en furia porque no era posible que Gálvez hiciera eso. Y dice Max Cortázar, pues no sabíamos que teníamos que pedirle permiso para eso al señor, ¿no? Él no le pidió permiso, ojo con el golpe, no le pidió permiso al pueblo de México para llegar a los acuerdos con los que llegó en Coahuila y que nos afectaron a nivel federal y a nivel local cuando se conoció la manera en cómo negoció con Alejandro Moreno. No es el primer panista Max Cortázar que le pide a este Cortés que se vaya, que renuncie a la dirigencia, sobre todo cuando, ojo, lo acusa, ajá, de manejar mal los recursos. A él la desliza Cortázar, e insisto, Cortázar no es cualquier persona. Cortázar lo desliza diciendo, pues no nos dieron dinero suficiente, no teníamos ni para cachuchas ni para playeras. ¿Qué pasó con el dinero? Dice, pues eso lo tendrá que explicar Marco Cortés, lo tendrá que explicar su administración, porque no sabemos por qué desvió el dinero, ¿no? ¿Hacia dónde lo desvió? ¿Por qué salían ellos en los spots cuando ellos ni siquiera eran candidatos, ¿no? Entonces, de esta manera, Max Cortázar pone sobre la mesa la culpabilidad y el señalamiento a un personaje como Marco Cortés, que no ha querido asumir ninguna culpa, pero ninguna culpa del estrepitoso fracaso de Acción Nacional, aun cuando el propio Damián Cepeda lo señaló y le dijo, perdón, perdón, pero tú fuiste quien decidió que votáramos en contra de colocar a los programas sociales en la Constitución, y eso también nos dañó ya en la contienda. Tú fuiste el que decidió aliarse con el PRI, con Alito Moreno, y eso nos jaló completamente para abajo. En esta misma charla, Max Cortázar le guiña el ojo no a Damián Cepeda, a quien también le da, por cierto, no, le guiña el ojo a Jorge Romero, al candidato de los quintos y que supuestamente tiene una buena relación con el señor Ricardo, con el señor Marco Cortés, ¿no? Que son cercanos, que son amigos y demás. Me llama la atención que Cortázar lo haga de esa manera, sobre todo porque uno pensaría que irían más de la mano de Damián Cepeda para pelear la dirigencia nacional, aunque no descartemos, por supuesto, que este grupo que se ha creado alrededor de Xóchitl Gálvez y que encabeza Claudio X González al interior del PAN, pues busque precisamente salirse hacia lo que podía ser la marea rosa. Por eso crearon la famosa resistencia, Cortázar junto con Gil Swart y Javier Lozano. Dicen que van a estar en la calle cuantas veces sea necesario para protestar en contra de las acciones del gobierno de Morena. En fin, Max Cortázar, representante del Calderonato, de esa manera le dio con todo al señor Marco Cortés, evidenciando ya la podredumbre que hay en el PAN. Pero aquí lo más interesante del caso es que apareció Marco Cortés. ¿Y qué cree que dijo Marco Cortés? Que él tomó la decisión previa a conocer los resultados de no felicitar a Claudia Sheinbaum y de impugnar la elección. Es decir, el tipo había perdido por 30 puntos, pero su miopía es tal, su ausencia de neuronas es tal, que consideraba que lo correcto era hablar de un megafraude. Es decir, no aceptar en ningún sentido la votación popular, confirmando que no representan a las mayorías, que no representan a la ciudadanía, que representan solamente un cúmulo de intereses que son los que intentan salvar como sea, cuando sea y para lo que sea, demostrando hasta qué grado el Partido Acción Nacional ha perdido ya cualquier esencia, por lo que si no se renueva, si no se abre a la ciudadanía, simple y llanamente no regresarán nunca más al poder y ya deja el poder ni siquiera a una figura protagónica. Mientras personajes como Marco Cortés o Jorge Romero estén en puestos de decisión, el PAN no tiene salida. Y bueno, no estaría de todo mal, ¿no? Si de lo que se trata es de hacer un lado
a políticos y partidos que ya no están aportando nada a la discusión de este país. ¿Con qué cinismo Marco Cortés dice no se va a saludar, no se va a felicitar a Sheinbaum? Vamos a impugnar la elección. ¿Con qué herramientas, Marquito? ¿Con qué documentos? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué nada? ¿Con qué cara puedes pensar en impugnar una elección? De verdad que Marco Cortés es el peor dirigente que ha tenido el PAN en toda su historia. Demuestra como nadie precisamente a esa estructura banal, a esa superficialidad de la derecha que los ha convertido hoy por hoy en el hazmerreír de la política nacional. ¿Quién puede tomar en cuenta un partido dirigido por un personaje como este, que está viviendo en su propio México, que vive en su propia burbuja, que ejemplifica todos los vicios de una oposición racista y clasista, pero sobre todo a un tipo, perdón que lo diga así, ardido, que nunca pudo superar su sesgo y coraje por verse superado reiteradamente por el presidente López Obrador. La pregunta es, ¿por qué tendría que indignarse ante ello Marco Cortés? Y la respuesta es simple, porque se cree más de lo que es. Porque dentro de su mundo fantasioso, de su mundo de caramelo, Marco Cortés en realidad sí cree que es un estadista, sí cree que es un líder, sí cree que es un personaje respetable, sí cree que es un tipo que modifica la actualidad. Marco Cortés es hoy por hoy, un verdadero un patiño de la realidad. Es un meme en toda la extensión de la palabra. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto, compártanlo. Ya lo saben, déjenos su comentario, déjenos sus opiniones que son muy importantes. Entre más lo comparta, más lo likee y más comente, nos amplifica, por supuesto, YouTube lo que es el alcance y eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo por ustedes. Suscríbanse, ayúdenos a suscribirse, suscribiéndose, pidan a la gente que se suscriba, por favor, notifique la campanita para que le llegue todo el anuncio de nuestro contenido, active las notificaciones de YouTube y si hay chance, si hay posibilidad, échenos super chat, échenos super gracias, porque vaya que nos ayuda muchísimo, pero muchísimo para el crecimiento del canal. Yo como siempre les agradezco por su atención y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer.